soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de un personaje que yo sé que ustedes adoran tener aquí y que por alguna razón ha dejado de visitarnos. No sé si es que el algoritmo lo alejó de nuestra comunidad o que cada vez lo escuchan menos o qué está pasando. El caso es que hoy decidí traerlo de nuevo aquí a La Píldora. Vamos a hablar de... Néstor Morales. Porque la semana pasada, mientras él entrevistaba al ministro de Cultura, Juan David Correa, sobre la decisión de declarar el sombrero de Pizarro como Patrimonio Cultural de Colombia, hizo una afirmación que no solo me dejó impactada, sino que además me da pie para hablar de 3 nuevas revelaciones sobre el caso Chiquita Brands que vieron la luz esta semana. Voy a dejar que la entrevista corra un poquito y voy a intentar contenerme para ver si ustedes identifican qué fue lo que me hizo sentir tan impactada. Por supuesto, para nosotros se trata de un incontestable símbolo de paz. No nos podemos olvidar que este era el sombrero que llevaba un candidato presidencial sobre su cabeza el día que lo asesinaron. Era el sombrero que llevaba un firmante de paz. Era el sombrero que llevaba una persona que había hecho un pacto con el gobierno colombiano en 1989-1990. ¿Y no se pensó en las víctimas del M-19? Por supuesto, las víctimas están en el corazón de este gobierno, han sido reconocidas ampliamente y obviamente hacen parte de la reflexión, pero una cosa no tiene que ver con la otra, me parece a mí. Una cosa es el contexto de las víctimas de una época anterior a la firma de la paz y otra es el momento posterior a la firma del acuerdo de la paz. Yo creo que eso tenemos que entenderlo todos como sociedad, porque si no vamos a considerar que a cualquier acuerdo que lleguemos no tiene validez, porque antes hubo experiencias dolorosas que hemos protagonizado todas y todos los colombianos. Yo creo que el pasado es un asunto inacabado, es un asunto por explorar, es un asunto por discutir. Pero ministro, le pediría respetuosamente que me aclare esta frase que usted acaba de pronunciar, la guerra que todos y todas hemos protagonizado. ¿Usted cree que en Colombia todas y todos hemos estado metidos en la guerra? Sin duda alguna, somos una sociedad que ha tenido conductas, así sea personales, privadas, que han tenido que ver con una exacerbación de la violencia, del clasismo, del racismo. Eso también hace parte de la guerra. Yo mismo he sido parte de la guerra. No, yo no he sido parte de la guerra, ministro. Yo respetuosamente difiero de usted. Yo soy colombiano y he sido víctima de la guerra. No he empuñado armas, ministro. Pues es que la guerra no solo es un asunto de armas, Néstor, es un asunto de violencia cotidiana, es un asunto de estado de cosas de la sociedad que no logra sobreponerse a los conflictos. Pero bueno, es su punto de vista y me parece legítimo. Okay. Yo sí me siento responsable de este país de alguna manera. No, yo también me siento responsable y por eso, ministro, me levanto a trabajar todos los días responsablemente. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Ok, ya, no voy a fingir más, ya dijo lo que tenía que decir. Yo soy colombiano y he sido víctima de la guerra. ¿What? Me acabo de enterar. Pero, como a mí me gusta descartar cualquier duda, decidí averiguar si es que de pronto yo me he perdido de algún momento de la vida de Néstor Morales en que él haya sido víctima del conflicto armado colombiano. Así que me puse a revisar su biografía un poquito y para ahorrar la fatiga, pues apunté a un año que fuera coyuntural en nuestro conflicto, 1997. Momento de consolidación y expansión del paramilitarismo en todo el país. Entonces me puse a esculcar qué estaba haciendo Néstor en 1997 y... En la Hacienda San Marino... En la Hacienda San Marino contrajeron matrimonio Néstor Morales y María Paula Duque Samper. Esto quiere decir que en 1997 fue el año en que se casó con la hermana de Iván Duque. Eso no creo que lo convierta en víctima de nada, si acaso en víctima de su propio invento, porque me imagino que él fue el que propuso. ¿Por dónde más puedo buscar? ¿Néstor Morales secuestrado? No. ¿Néstor Morales desplazado? No. ¿Qué más podría ser? A ver, Néstor Morales masacre. Reclutamiento forzado, no creo. Atentado, Néstor Morales atentado, no. No sé, Néstor Morales persecución judicial. No, nada de eso. ¿Por qué Néstor Morales habrá dicho que él es víctima del conflicto armado colombiano?
Puede ser que Néstor no entienda bien qué es lo que es ser víctima del conflicto armado colombiano, y aquí es donde yo voy a aprovechar para entrar en las 3 revelaciones sobre el caso Chiquita Brands que vieron la luz esta semana y que nos sirven para entender, para dimensionar qué es lo que es ser víctima del conflicto interno colombiano. Aquí es donde entramos realmente en materia. ¿A qué me refiero? A las revelaciones que nos entregó una investigación publicada por Revista Vorágine, en la cual señalan que un respetado periodista y un respetado académico jugaron un papel muy importante en la realización de investigaciones que fueron contratadas para ser usadas en defensa de Chiquita Brands, y que en ese orden de ideas presentaban una visión bastante distorsionada de lo que fueron los paramilitares en Urabá. Lo tremendo de esto, aparte de las investigaciones que presentaron, que ya les voy a contar qué decían, es que no se trata de cualquier periodista y cualquier académico. No, el periodista es Joir Ackerman, que trabaja para la revista Cambio y que se ha ganado la confianza de una buena parte de la audiencia por abordar de manera muy frontal, o eso creíamos, el tema del paramilitarismo aquí en Colombia, haciéndonos creer que pues uno podía confiar en él cuando se trataba de abordar ese tema, ¿no? Pero que, según la investigación de Vorágine, el informe de Guy Post asegura además que antes de 1999 ni siquiera los más críticos sugerían públicamente que entre las Convivir y los paramilitares existía un vínculo. Guy Post, la empresa que está citando aquí Vorágine, es una empresa de la cual Joir Ackerman es presidente para Latinoamérica. Y a esa empresa se le encomendó hacer un informe sobre el paramilitarismo en Urabá. ¿Qué decía el informe? Abro comillas. Revisamos detalladamente las declaraciones de los opositores a las Convivir y anotamos que en esa época existía un debate riguroso sobre el rol de las Convivir como actores no estatales en el marco de la seguridad y violencia en Colombia. Para estos, las Convivir abusaban de su autoridad y mandato, no estaban bien reguladas ni supervisadas, eran actores directos en la perturbación de la violencia, coordinaban de manera muy cercana con las Fuerzas Armadas y contribuían a la inestabilidad regional al introducir otro actor armado en el conflicto. Todo eso era cierto. Esas eran las objeciones a las Convivir. ¿Pero qué dice el informe? Estas críticas venían principalmente de la izquierda colombiana y eran basadas en ideologías previsibles y oposiciones filosóficas al derecho a autoprotección, más que en aspectos concretos o evidencias específicas de alguna actividad ilegal. Sin embargo, las Convivir eran, incluso para los críticos, organizaciones separadas de las AUC, escribió Guy Post. Pues entonces basta ver el informe público de Human Rights Watch de 1998 que descartó Guy Post para advertir lo... José Guarnizo aquí va a hablar de un informe de derechos humanos que existía en paralelo a estas objeciones a las Convivir. Es un informe que ellos, Vorágine, compara con el informe de Guy Post. ¿Qué decía el informe de derechos humanos? En uno de los apartes del documento se dice que en 1997 14 organizaciones de derechos humanos suscribieron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Colombiana de Juristas contra el decreto 356 que regulaba las Convivir. Líneas más adelante está esta cita en la que se menciona el paramilitarismo relacionado con las Convivir, abro comillas. El director ejecutivo de la Comisión Colombiana de Juristas, doctor Gustavo Gallón, señaló en la audiencia del 26 de agosto de 1997 ante la Corte Constitucional que dada la trágica historia de violencia paramilitar en Colombia, un decreto que permite la organización y el funcionamiento de grupos paramilitares es contrario a la esencia del Estado Social de Derecho. Esto quiere decir que no es cierto que antes de 1999 ni siquiera los más críticos hacían, digamos, una relación entre las Convivir y los paramilitares, porque esta investigación se centra también en mostrar pues una cantidad de documentos, archivos de prensa que demuestran que sí, que antes de 1997 sí había críticas, sí se decía y era público en los medios de comunicación que ya se estaban haciendo unas denuncias sobre la relación entre las Convivir y los paramilitares. La empresa de Ackerman, como parte de los documentos que sirvieron para defender a Chiquita Brands, estaba asegurando en un informe que en 1997 las autodefensas y las Convivir no eran reconocidas como lo mismo, que no había como suficiente información para enterarse de que eran básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, pobrecita Chiquita Brands, que no entendió que si le daba plata a las Convivir, le estaba dando plata a las AUC.
es muy grave y hasta hoy que yo estoy grabando, Ackerman no se ha pronunciado al respecto de esta investigación de Vorágine. Pero entonces vamos ahora con el siguiente personaje que también es reseñado en la investigación de Vorágine y es el académico. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. Jorge Restrepo es el director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC. Es el director de un lugar al que uno acude para informarse bien sobre conflictos. Y él entró a mi mundo, curiosamente, como una semana antes de esta investigación, porque se hizo semiviral al publicar un trino muy interesante. Lo que es nuevo en Colombia es el involucramiento del crimen organizado en la política pública. O sea, a juzgar por su foto, el pisco ya está más allá de los 40, qué sé yo. Pues tendría que saber que en Colombia el involucramiento del crimen organizado en la política pública no es una novedad. O sea, digo, decir eso es como, ¡wash! Que lo diga un niño de, no sé, de 12 años, pero una persona que, en fin, es tan traumático que todo el mundo empezó a decirle como, oye, estás un poquito desubicado. Aquí debajo en los comentarios se ve que alguien le dice, profe, es viejísimo, y él contesta, ¿será? Yolanda Ruiz, que fue compañera de trabajo de él, dice, pues nuevo no, profe, Pablo Escobar ya era narco cuando llegó al Congreso y en una época los paras tuvieron la tercera parte de los escaños, todos metiendo mano en el diseño de las leyes y las políticas públicas y la lista sigue con las mafias de la contratación. Gente, en serio, a lo bien. Digamos que por este trino el personaje entró en mi mundo y pensé que hasta ahí se iba a quedar, pero esta semana el personaje resultó reseñado en la investigación de Vorágine. La tarea de Restrepo se orientó a cuestionar que el dinero que le entregaron los bananeros a los paramilitares haya generado más violencia. Los recursos que obtuvieron los grupos de autodefensa o los grupos paramilitares de una fuente en particular no necesariamente causan o generan un tipo particular de violencia o inciden en los niveles de esa violencia en el tiempo, aseguró Restrepo, quien firmó con nombre propio el informe. El concepto de Restrepo contrasta con las revelaciones de las personas que participaron en ese entramado criminal. Eber Velosa, quien fue comandante del Frente Turbo, habló sobre la destinación que le dieron a los recursos que ingresaban a los paramilitares por vía de las Convivir. Lo hizo en una versión libre del 10 de junio de 2008 ante Justicia y Paz. Ese dinero se utilizó para comprar armas, se utilizó para comprar munición, se utilizó para pagar el sueldo de los muchachos, la bonificación que se les daba. Entonces, desde luego, que ese dinero sirvió para matar gente en la zona de Urabá. Es que lo traumático de lo que hizo Jorge Restrepo es que incluso sin ser un investigador, y esto lo dice José Guarnizo aquí en este video más adelante, incluso sin ser un investigador súper teso, ¿para qué más iban a utilizar la plata? ¿Con qué argumentación podríamos sostener que la plata que recibieron las Convivir /AUC en ese momento en Urabá no iba a generar más violencia, no iba destinada a alimentar la máquina de violencia? ¿Cómo podía sostener uno eso? Y el personaje le pagaron por hacer ese informe y ese informe hizo parte de la defensa de Chiquita Brands. Son dos revelaciones muy graves y a la gravedad se le agrega que durante esta semana no se ha pronunciado ni Jorge Restrepo ni Ackerman y los medios masivos no han hecho mucho hincapié en estas revelaciones, la verdad. Y son serias, son graves, porque invisibilizan lo que vivieron miles de personas en 1997, cuando estaba empezando todo esto, o cuando estaba tomando más forma, cuando se estaba expandiendo. No me imagino cómo puede Ackerman explicarnos que su empresa haya hecho ese informe, pero pues debería contarnos algo, debería decirnos algo. Pero entonces, retomando la pedagogía para Néstor Morales, para ser uno víctima en Colombia del conflicto armado interno, tiene que haber sido borrado del mapa por los expertos.
tiene que contar con que quienes se supone que lo van a apoyar para contar la verdad van a operar en su contra. ¿A Néstor Morales le pasó esto a lo largo de su vida? Yo diría que no, y de hecho diría que le pasó todo lo contrario. El man visible es, aunque en internet está más bien borradas varias cosas, no es tan abundante, pero digamos que a Néstor nadie le ha borrado su historia de vida. Yo diría que con estos dos ejemplos de revictimización, porque lo de Ackerman y Restrepo es revictimización, a Néstor le quedaría claro que él no se puede denunciar como una víctima de nuestro conflicto, pero por si las dudas, y como esto es Colombia, tenemos más. Ser víctima del conflicto interno colombiano es tener que unirse con otras víctimas, buscar un abogado que decida embarcarse en un litigio por más de una década para intentar obtener justicia, denunciar la complicidad de una multinacional como Chiquita Brands con los paramilitares, conseguir un fallo que condene a la multinacional y empezar a negociar una indemnización solo para terminar viendo cómo el abogado que decidió representarlas hace un acuerdo con la bananera que le da mucho más dinero a él para cobrar que lo que va a obtener cada víctima. Eso fue lo que nos contó Daniel Coronel en el Reporte Coronel esta semana. Un jurado condenó a la multinacional bananera, probada patrocinadora de grupos paramilitares, a pagar más de 38 millones de dólares a un grupo de 16 demandantes. El fallo es de por sí importante para estas familias, pero sobre todo abre un espacio para que las miles de víctimas de las acciones de los paramilitares en la zona de Urabá puedan ser indemnizadas por sumas importantes. Si todos recibieran una reparación similar a la del grupo de víctimas amparado por el reciente fallo de una corte de West Palm Beach, las indemnizaciones sumarían más de 16.000 millones de dólares, lo cual tendría tres efectos. Primero, sacaría de la pobreza a miles de personas. Segundo, constituiría una inyección económica grandísima para esta región de Colombia. Y tercero, pondría a Chiquita Brands al borde de la bancarrota. Pero Chiquita sacó un as de la manga el pasado viernes, el 21 de junio. Presentó conjuntamente con un abogado llamado Paul Wolf un plan para posible resolución de 2.500 demandas contra Chiquita. El señor Wolf hizo esta aparición suya en apartado hace ya varios años y logró que más de 2.000 personas le firmaran poderes. Con esos poderes no buscó la mejor reparación para los afectados, sino una negociación con la bananera para que la indemnización a las víctimas se reduzca a $1.374.74 por cada persona muerta, algo más de 5,5 millones de pesos. Los 5 millones por muertos deben ser divididos entre todos los familiares que terminarán recibiendo apenas unos pocos pesos como reparación, una infamia frente a las personas que demandan justicia. El costo total para Chiquita por todas estas víctimas representadas por el abogado Paul Wolf será de un poco más de $3.400.000, cuando debía ascender a los 4.000 millones de dólares. En la operación pierden las víctimas, gana Chiquita Brands, se ahorra miles de millones de dólares y también gana el abogado Paul Wolf. Se va a meter al bolsillo $4.224.000 sin importar cuántos acuerdos con víctimas realmente se concreten. Yo aquí lo quiero decir claramente y en el ejercicio del derecho a la opinión. El abogado Wolf se vendió a Chiquita. Básicamente, otra persona en la que confiaron las víctimas les da la espalda. Ellas pueden cambiar el abogado y apelar, eso lo explica más adelante un invitado, Daniel Coronel, pero imagínense lo que es ese proceso, o sea, no solo el proceso en el tiempo, sino este desencuentro otra vez con alguien en quien decidieron confiar. Estas víctimas no son las mismas víctimas del fallo de la Florida. Las del fallo de la Florida son otras. Y aparte de las 2.500 de Wolf, las de la Florida, hay otros montones de miles que están también llevando a cabo litigios contra Chiquita Brands. El caso es enorme, porque el proceso paramilitar fue enorme. Pero entonces, volviendo a Néstor. Néstor ha tenido que enfrentarse a una multinacional en un litigio durante varias décadas y ha tenido que verse traicionado por un abogado en el que confió. Néstor ha tenido que soportar semejante violación sistemática de sus derechos. Yo creo que no. Ya nos queda claro que no puede denunciarse como una víctima del conflicto armado. Pero, por si todavía no queda claro y como esto es Colombia,
Aquí tenemos otra forma de entender las dimensiones de lo que han tenido que vivir millones de personas que sí han sido víctimas del conflicto interno colombiano. Se trata de una entrevista que le hizo María Jimena Duzán a una de las víctimas de Chiquita Brands. Fue una entrevista que hizo antes del fallo y que la refrescó por estos días a raíz del fallo. Son varios relatos, voy a ponerles solo uno de esos relatos que me parece que nos redimensiona, nos pone los pies en la tierra, nos ubica mucho con respecto a lo que son las víctimas. Pues en realidad yo estaba muy pequeña, tenía alrededor de 10 años. Eso fue en enero del 97. Eso fue para corrección, fue en horas del día, en horas de la mañana. En ese momento nos trasladábamos de un municipio a otro, es decir, de Apartado a un municipio que se llama Turbo. Y en la mitad del camino, en un corregimiento llamado el 3, de hecho, desde Apartado íbamos con el señor, lógicamente el conductor, y un señor adicional que iba con nosotros. Pero lo que no sabíamos es que ese señor pertenecía al grupo del paramilitarismo. Nosotros íbamos en la parte de atrás del taxi. En el corregimiento del 3, él hizo parar el taxi. El señor adicional, el que iba adelante con el conductor, dijo que iba a dejar una pequeña bolsita que llevaba en la mano, pero el que se baja y llegan unos tipos. Primero llegó uno a preguntar si el puesto estaba habilitado y si se podía montar para seguir hacia el municipio de Turbo. Nosotros le indicamos, bueno, mi padrastro, mi mamá le indicó que no, que estábamos esperando a la persona que nos acompañaba, y aún así el señor pues sacó un arma y se montó al carro. A unos 100 metros saliendo del corregimiento, hizo desviar el carro. Eso por allá es como el matadero regional del ganado. Lo hizo desviar, una carretera muy desolada. Hoy en día todavía es así. Pero no solamente íbamos con el señor que sacó el arma, sino que adicional el carro iba rodeado de 4 motos más, y en cada moto de a 2 hombres, iban armados. Ahí hicieron bajar a mi padrastro, hicieron detener el carro en esa carretera sola, hicieron bajar a mi papá, a mi mamá, a mi padrastro, pues no nos daban ningún motivo ni nada, ni razón ni nada. Simplemente empezaron a golpear a mi papá y a mí me dejaron en el taxi con el conductor. Entonces a él lo tiraron al piso. Cuando él quiso reaccionar como quien dice a defenderse, ahí fue donde empezó a recibir los impactos. Mi mamá, al ver pues lo que estaba sucediendo, se le soltó a los 2 señores que la tenían agarrada en ambos brazos y se echó a correr al monte. Ya cuando eso sucedió, a ella le empezaron a dar disparos, pero aún así mi mamá no caía, ella seguía corriendo. Ya uno de ellos, que al parecer era como el que mandaba, no sé, dijo, dele un tiro en la cabeza. Mi mamá en ese momento lo recibió en la parte de atrás y ahí fue donde ella pudo caer abrazando un poste. Ellos se devolvieron, esculcaron los bolsos de mis papás, se llevaron la papelería, las alhajas que tenía mi mamá y mi papá, todo eso se lo quitaron. Al señor del taxi le dieron un billete de 2.000 de esa época y le dijeron que me devolviera al municipio de Apartado. Estamos hablando de una niña de 10 años que acaba de ver cómo matan a su mamá y a su padrastro y que la devuelven sola después de eso a que se vaya para la casa. Y de ahí, saliendo de ahí del lugar de los hechos, hay una base militar, o había. Al lado, ¿sí? Ahí cerca hay una base militar. Entonces yo le gritaba al conductor que parara para ir a socorrer a mis papás, que parara ahí, que parara, y el señor lógicamente no paró
y me dejó en todo el centro del municipio, en la parte comercial. Yo estaba sola en el centro, yo sabía dónde se cogían los carros para ir al barrio, eso fue lo que hice, pues en ningún momento se me pasó ir a una estación de policía ni nada, eso fue lo que yo hice, estaba pues como atónita. Yo llegué, el transporte no arrancaba porque tenía que esperar que estuviera lleno el personal para arrancar. De ahí llegó otro pasajero, yo estaba llorando y él me preguntó que yo qué tenía. Antes yo le expliqué que acaban de matar a mis papás y que yo necesitaba llegar al barrio. Entonces el señor le dijo al conductor, no señor, arranque, que yo le pago todos los pasajes, pero vamos al barrio para poder ayudar a la niña. Y así fue, llegamos al barrio y acudí al vecino de la casa de mis papás. De hecho, ellos no estaban ahí, ellos manejaban como una pequeña iglesia. Yo me fui corriendo, eso fue un domingo en la mañana, yo me fui corriendo a la iglesia y les dije al señor lo que estaba sucediendo. Y ahí fue que pudieron llamar a las autoridades y yo les indiqué dónde estaban mis papás tirados. Entonces, ellos así fue que fueron y los pudieron recoger. El padrastro de Mary trabajaba en ese momento en una finca bananera y era un sindicalista, como muchos de los trabajadores que vivían en Urabá por esas épocas, los cuales además habían recurrido al sindicalismo para elevar sus condiciones salariales, que eran realmente indignas. Es cierto también que esos dos sindicatos, Sintagro y Sintrabanano, terminaron penetrados por las guerrillas que en ese momento se disputaban el Urabá con las nacientes AUC. Pero esa realidad no convertía a todos los sindicalistas en guerrilleros. ¿Ustedes pueden creer que con esa situación que narra esta mujer, en la zona no estaba claro qué era lo que estaba pasando? Como para que la empresa de Ackerman venga a decir que no estaba claro en el 97 lo que estaba pasando. Y esa es solo una de las afirmaciones que yo tomé, pero la investigación muestra muchas otras afirmaciones, la encuentran en la página de Vorágine. ¿A ustedes les parece que una niña de 10 años que vive esto no se merece mínimamente que Jorge Restrepo y Ackerman hagan un verdadero trabajo de investigación si se les encomienda investigar, o que de hecho ni siquiera estén del lado de Chiquita Brands, porque es que estaban investigando para ayudar a la defensa de Chiquita Brands? ¿De verdad qué va a decir Ackerman? ¿Qué va a decir Restrepo? Y adicionalmente, ¿les parece que con ese relato y con las revelaciones sobre Chiquita Brands que vimos la semana pasada, les parece que Néstor Morales diga que él es una víctima del conflicto armado colombiano? ¿En serio? ¿Es verdad que todos hemos vivido en este ambiente de violencia durante décadas? Pero hay que entender quiénes han sido las víctimas de este conflicto, qué es lo que han tenido que pasar y por qué es tan irrespetuoso enunciarse tan ligeramente como lo hace Néstor Morales, dizque como víctima. ¿Les parece en serio? Y es todavía más absurdo que lo haga teniendo en cuenta que él, como periodista, que ha forjado su carrera profesional en paralelo al desarrollo del conflicto armado colombiano, debería dimensionar mejor que cualquiera, mejor que yo, lo que implica ser una víctima de este conflicto y lo que debería ser un periodista a lo largo de este tiempo. Ahora, irónicamente, y volviendo a la entrevista en la que a Néstor se le ocurrió nombrarse como víctima, Néstor podría ser uno de nuestros símbolos patrios. Porque si, como dicen en esa entrevista más adelante, los símbolos patrios o los objetos de interés cultural son las cosas que nos representan, pues lamentablemente Néstor Morales encarna muchas de las cosas que nos representan actualmente. Sí, lo siento, es horrible decirlo, pero alguien tiene que decirlo. ¿Qué representa Néstor? La complicidad de los medios con el empresariado, lo mismo que Ackerman y Restrepo, la doble moral al hablar del país que somos, el negacionismo frente a lo que hemos sido los últimos 50 años, la decisión de mirar para otro lado cuando se trata de mirar a los ojos a las víctimas,
Todo eso lo representa Néstor y todo eso nos representa como colombianos. Así que sí, podrían hacerle una escultura a Néstor, un busto de bronce, de mármol. ¿Se imaginan? Traumático, yo sé. Nadie quiere eso. Pero si nos descuidamos, nos la plantan, la hacen y nos la venden con otro discurso. Otro discurso que reafirmaría lo que acabo de decir, igual. El punto es que si queremos que todo eso deje de representarnos, vamos a tener que reconocer la historia de las víctimas del conflicto y vamos a tener que defender la historia de las víctimas y vamos a tener que hacer todo lo que podamos por conseguir justicia para las víctimas. Y vamos a tener que condenar cosas como lo que denunció Vorágine sobre Ackerman y Restrepo. Todos los que se quedaron callados durante la semana. ¿Qué onda? ¿Qué van a decir? Por favor, por favor. Por favor. Porque es que como dice el capítulo No matarás del informe final de la Comisión de la Verdad, abro comillas, este conflicto terminó sin vencedores, aunque sí con beneficiarios y con un saldo de víctimas de proporciones bíblicas. Más de 9 millones de víctimas, de las cuales por lo menos medio millón perdieron la vida. 9 de cada 10 víctimas eran civiles. ¿Ustedes entienden lo que significa esto cuando hablamos de coger un bando u otro? Si seguimos haciéndonos los de la vista gorda, no hay país posible. Y más ahora que ustedes ya saben lo que está apuntalándose para el 2026 y el reencauche del conflicto, como está la cosa, urgente. Urgente dejar de hacernos los de la vista gorda. Condenar a los Nestors, a los Ackerman, a los Restrepos. Pararnos del lado de las víctimas. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten. Y si quieren alguna donación, recuerden el botoncito de gracias que está aquí abajo. En Instagram soy @esta-es-la-píldora. En X soy @carolánfilo. Esta semana vendrá editorial y live. Entonces, en uno de esos o en ambos, nos vemos. Chao.